Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Punto Cero. Hoy vamos a platicar sobre el ejército en las calles hasta el 2028 y cómo, al parecer, la oposición revivió, aunque sea en una victoria pírrica. Bateó la iniciativa del presidente. Platicaremos además sobre el presupuesto 2023, en qué se va a gastar el gobierno, tu dinero y mi dinero. Hablaremos también sobre el narcotraficante llamado El Cos, una leyenda de los capos mexicanos, y nuestra sección de cine. Bienvenidos, yo me llamo Luis Cárdenas y se lo digo neta de corazón. Es un gustazo estar aquí en Punto Cero. Vaya. El tema del ejército en las calles. La discusión que parece tornarse más calderónica que el mismo Calderón. Primero, un poquito de contexto. Recordemos que el ejército en las calles está desde hace mucho tiempo, mucho antes que Felipe Calderón. Pero fue en el sexenio de Felipe Calderón cuando hubo la necesidad, frente al crecimiento brutal de los cárteles, de sacar al ejército a hacer tareas que debería de hacer una policía federal. El problema es que en el gobierno de Calderón no teníamos una policía federal efectiva y no lo tuvimos tampoco con Peña Nieto. Y de plano, cuando llegó el presidente López Obrador, se eliminó cualquier posibilidad de crear una policía civil. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque los civiles deben de tener gran control sobre su seguridad y no dejarlo todo a los militares. No se trata para nada de regatear lo que han hecho los militares por este país. Se les agradece, se les aplaude, gracias en muchos casos por haber dado su vida para salvar otras vidas de mexicanos en medio de algo que tiene que aceptarse, es una guerra. También es cierto que los militares no pueden regresar el día de mañana a los cuarteles. Sería un suicidio. Sin embargo, y esto es fundamental, sin embargo, tienen que regresar en algún punto a los cuarteles. Tiene que haber una policía civil que se encargue de combatir al crimen organizado. No podemos echarle todo al ejército. Sería algo así como renunciar a la posibilidad de tener controles desde la población civil per secula seculorum, es decir, para siempre, caray. Esa es la discusión. La real discusión de la clase política es totalmente distinta. A ver. Resulta ser que había hace mucho tiempo, hace un par de meses, una cosa llamada Alianza por México. El PAN, el PRI y el PRD se juntaron con la intención de derrotar a Morena. Ok. ¿Y qué pasó? Que el dueño de uno de esos partidos, concretamente el dueño del PRI, es decir, Alejandro Moreno, era un tanto dado a los negocios turbios. Y don Alejandro Moreno hizo tranza y media desde que fue gobernador de Campeche hasta su paso como presidente del PRI. Hay un dicho, un viejo adagio: para tener la lengua larga, debes de tener la colita corta. Y no es el caso de don Alejandro Moreno. Alejandro Moreno fue exhibido en distintos audios con Laida Sansores, ahora gobernadora de Campeche, en donde lo ponían, por decirlo menos, como una persona deleznable, como un vil, vulgar ladronzuelo que se aprovecha de la miseria de todo un pueblo. Y entonces, ¿qué pasó? Que había suficientes elementos para quitarle el fuero que tiene Alejandro Moreno como diputado
y mandarlo a que se refundiera en la cárcel. Ahí doblaron el sueño del PRI, del PAN y del PRD de vencer a Morena, porque doblaron al PRI. Esa es realmente la discusión que hay. El tema del ejército en las calles es súper serio. Es necesario que lo estemos discutiendo, pero no lo vamos a hacer. No va a pasar, señora, señor. Eso no va a suceder. La discusión de fondo es una discusión política para ver si el gobierno puede o no puede terminar por romper la Alianza por México. Y al parecer pudo. Porque de pronto el PRI, que estaba en contra de la militarización, el PRI que criticaba al presidente por utilizar al ejército, el PRI en la Cámara de Diputados que controla a Alejandro Moreno, se convirtió en un tapete. Así de fácil, así de simple. Y en la Cámara de Diputados regresó el primor, con corazoncitos bonitos, reencontrados de nueva cuenta. En la Cámara de Diputados pasó una reforma constitucional para dejar al ejército en las calles hasta el 2028. Y lo más divertido de todo esto es que la reforma la propuso el mismo PRI, cosa que le dio al traste a la Alianza por México. Pero vino una prueba de fuego. ¿Qué pasaría en el Senado de la República? ¿Se doblarían los senadores del PRI o no? Bueno, pues la primera sorpresa fue que el que se dobló fue un senador del PAN. Es este joven, Raúl Paz. ¿Se acuerda de aquel escándalo de Montana, Montana? ¿Se acuerda del escándalo del table dance en 2015 con diputados del PAN? Bueno, pues este tipo era diputado del PAN. Hoy los diputados del PAN reprueban, y los legisladores del PAN y los panistas en general reprueban lo que hizo su senador. Pero si ya saben cómo son, ¿para qué lo hacen, senador? El tipo está involucrado en moches. El tipo está involucrado en temas que pudieran llegar a ser delitos de lavado de dinero. Y aún así, lo hicieron senador. Pues, ¿qué esperaban? Pues, ¿qué esperaban, panistas? De entrada le creen a los priistas y luego ponen este tipo de perfiles y acusan al gobierno de su poder corruptor. No Macayu, no Mami Blue. Por Dios, ustedes hubieran hecho lo mismo. ¿Para qué ponen perfiles tan débiles? ¿Para qué se juntan con gente tan vulgar y tan vulnerable? Pasó algo muy interesante. Primero, este senador brincó del PAN a Morena. Esto hizo que para que la reforma constitucional que quiere el presidente pasara, se requirieran nada más y nada menos que la cantidad de votos de 10. 10 senadores. El PRI tiene 13. Se hizo una discusión enorme en el Senado de la República. Trataron de comprar a los senadores priistas, trataron de convencer, pero al final no pudieron. Dicen, y nunca lo sabremos a ciencia cierta, que se pudieron haber quedado a 3, a 6, a 5 senadores. Lo cierto es que no lo lograron. Y de momento, el ejército continuará en las calles, aunque no sabemos hasta cuándo, porque a final de cuentas, a nuestros políticos, lo que le pase a usted y lo que me pase a mí, les viene valiendo cacahuate. Esto es Punto Cero. Regresamos con más. Ya regresamos a Punto Cero. Paquete económico. Ya sé, suena como que a mucha flojera, pero es en lo que se va a gastar el dinero su político, su gobernador, su diputado, su senador. Es en lo que se gasta el gobierno, nuestro dinero. Es importante conocerlo.
Esta pieza es de mi compañera Leire Batalla. El pasado 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó el Paquete Económico 2023 al Congreso de la Unión. En general, se trata del conjunto de proyectos en materia política hacendaria, ingresos y egresos, que sirve para el funcionamiento y operación del sector público. El paquete económico está integrado básicamente por 3 elementos: los criterios generales de política económica, donde se analiza la situación económica nacional e internacional, para estimar los ingresos que el gobierno podrá recibir el siguiente año y el gasto público que puede ejercer; la iniciativa de ley de ingresos de la Federación, la norma que plantea cómo se obtendrá dinero, ya sea por ingresos o rubros, como la venta de petróleo; y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, que se trata de la asignación de recursos para dependencias, secretarías, órganos autónomos, programas sociales, entre otros. El paquete económico 2023 que hoy entrego es equilibrado, responsable y realista. Impulsa la recuperación económica del país, anclando los niveles de gasto, asegurando la operatividad de la administración pública y dirigiendo la mayoría de los recursos a los proyectos sustantivos en beneficio del bienestar de la población. El proyecto de presupuesto de egresos de la Federación estima que el gobierno federal gaste 8.299.647 millones de pesos en 2023, lo que representa un aumento real de 13% con respecto a lo aprobado para este año. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público propone que 10 de cada 100 pesos del presupuesto se destinen a programas sociales y mega obras emblemáticas del gobierno del presidente López Obrador. Las 3 dependencias con mayor aumento en su presupuesto son la Secretaría de Turismo, con un incremento de 115%, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con 80% y Bienestar con 32%. Por otra parte, organismos autónomos como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía tendrá una disminución presupuestal de 14% en 2023. No hay aumentos de impuestos, no aumentan las tarifas de energía eléctrica, no aumenta la gasolina, no aumenta el diésel, no aumenta el gas. Sin embargo, expertos en el tema como el Centro de Investigación Económica Presupuestaria y políticos de oposición consideran que el paquete económico 2023 no es responsable, equilibrado ni realista como fue presentado por el gobierno federal, pues simplemente los estimados del proyecto son difíciles de alcanzar, como el crecimiento proyectado de 3% para el próximo año, que es optimista, pero puede conducir a tener ingresos inferiores a los esperados y como consecuencia puede haber recortes al gasto. El Ejecutivo Federal mandó su paquete económico y es muy preocupante. Es una ocurrencia más del gobierno del presidente López Obrador, absolutamente inalcanzable. El problema es que tiene consecuencias reales en la vida de la gente que hoy sufre los estragos de la incompetencia de este gobierno. Ahora la Cámara de Diputados tendrá hasta el 20 de octubre para discutir y aprobar la iniciativa de ley de ingresos y de ahí será enviada al Senado para su aprobación, a más tardar el 31 de octubre, mientras que el presupuesto de egresos deberá ser aprobado por los diputados a más tardar el 15 de noviembre. Volvemos, esto es Punto Cero. Ya regresamos a Punto Cero. La leyenda de un capo de capos. La lección del COS. Una pieza de Óscar Valderas en Nación Criminal. Jorge Eduardo Costilla Sánchez, alias El COS. El temible Jorge Eduardo Costilla Sánchez, mejor conocido por su alias criminal, el COS, nunca imaginó que a partir de una decisión que tomó el 9 de noviembre de 1999, su vida iniciaría un lento e inevitable descenso hasta una celda en prisión en Estados Unidos, de la cual no saldrá con vida. Hace 23 años, el COS estaba en la plenitud del poder. Era el segundo al mando del Cártel del Golfo, solo debajo de su amigo y socio Osiel Cárdenas Guillén. Juntos reinaban en lo alto del grupo criminal más viejo del país y lo hacían con mano de hierro. Cuentan que hasta capos sanguinarios como Heriberto Lascano, el infame Z3, le tenían miedo al COS. Nacido en 1971 en Matamoros, Tamaulipas, disfrutaba de decapitar vivas a sus víctimas, torturarlas junto a médicos que retrasaban sus muertes y gozaba cobrando los rescates de sus víctimas secuestradas solo para disfrutar la angustia en la voz de los familiares. El COS se sentía intocable. No solo tenía en la nómina a los policías estatales, sino que presumía que los jueces le respondían con prisa el teléfono y que hasta los gobernadores priistas Tomás
Thomas Yarrington y Eugenio Hernández pedían audiencia para sentarse en su mesa para pedir dinero para ganar elecciones. El COS, dicen quienes vivieron el yugo criminal en Tamaulipas en aquellos años, era un rey duro, engreído, paranoico y destructor. ¿Acaso por eso es que el 9 de noviembre de 1999 creyó que podría salirse con la suya? Su mano derecha y consejero, el Caris, le dijo que 2 hombres sospechosos rondaban por Matamoros haciendo una investigación. El COS sintió como agravio que 2 desconocidos hicieran preguntas en su ciudad, sin pedir permiso, así que salió personalmente a cazarlos. Pidió que 12 de sus mejores sicarios lo acompañaran en 3 vehículos y salió tras los sospechosos. Cuando los vio, mandó que una camioneta les cerrara el paso, los bajara a empujones y los obligara a revelar sus identidades. Para sorpresa de los miembros del Cártel del Golfo, esos 2 no eran integrantes de un grupo rival, sino un agente de la DEA y un agente del FBI, ambos asignados al consulado de Estados Unidos en Monterrey haciendo labores de inteligencia. Otro capo los hubiera dejado ir en ese momento, pero el COS no. A sabiendas que 14 años antes, el asesinato de un agente de la DEA llamado Enrique Camarena había causado un lío diplomático y deshizo el cártel de Guadalajara, el tamaulipeco estiró su suerte. A ambos agentes estadounidenses los arrodilló en el piso, les apuntó con un rifle AK-47 y los hizo suplicar por sus vidas. Completada la humillación, el COS tiró una risotada y los dejó libres. Ese día, él perdonó 2 vidas, pero Estados Unidos no perdonó la suya. 2 semanas después, al COS le abrieron cargos del otro lado del Río Bravo por su fanfarronada y se volvió oficialmente objetivo del tío Sam. 13 años después, la misma DEA brindó a la Secretaría de Marina la ubicación secreta del COS en la colonia Lomas de Rosales en Tampico, Tamaulipas. La información era tan precisa que el poderoso líder del Cártel del Golfo cayó en un operativo sin poder disparar para defenderse. Y tras 3 años en prisión en México, fue extraditado hacia Estados Unidos. El COS siguió todos los pasos que un abogado sensato le recomendaría a un cliente para salir pronto de la cárcel. Se declaró culpable por tráfico de drogas, colaboró con la justicia estadounidense y hasta apagó esa ira volcánica que le daba una temible reputación y alcanzó reconocimientos por su buena conducta. Pero nada de eso, nada, le funcionó. Este 15 de septiembre, el COS recibió cadena perpetua en Estados Unidos. Nunca será un hombre libre. Además, está obligado a pagar $5 millones en multas. Su destino es el de los capos que matan o amenazan a un policía estadounidense, morir en el encierro. Su final debe motivar una reflexión en México. Aquí, ¿qué castigo merecen los que asesinan o amedrentan a un policía o un militar? Regresamos, esto es Punto Cero. Hola Luis, feliz día a ti y a todos los cinéfilos que siguen esta sección de recomendaciones de cine. La película de la que voy a hablar hoy me da sentimientos encontrados, tanto por el tema como por la forma en la que es narrada. Me refiero a la película mexicana Observar las aves, de Andrea Martínez, y empiezo con el tema. A partir de una anécdota personal, la directora nos cuenta la historia de Lena Derna, una catedrática que es diagnosticada con Alzheimer, y por lo mismo decide filmar un video en plena lucidez de sus últimas semanas, donde cuenta detalles de su vida a manera de herencia amorosa para su familia. Esto lo hemos visto en muchas otras ocasiones. El dejar un legado cuando se sabe que el final es próximo e inevitable es un tema muy atractivo de abordar por un escritor o un director. Hasta aquí todo va bien, y moviéndose con paso firme al objetivo de la directora de contar la historia como quiere. Pero también es aquí donde yo entro en conflicto con la manera y la forma que usa Andrea Martínez para narrar su película. Y como a mí siempre me ha gustado que me cuenten lo malo primero, voy con lo que no me convenció. La protagonista y su familia, y todo su entorno en general, es un cliché. Clase adinerada izquierdosa que vive en una enorme casa tipo Tepoztlán o San Miguel de Allende, con un jardín enorme repleto de artesanías mexicanas y donde hablan francés mezclado con inglés y modismos y groserías mexicanas para dárselas de pueblo. Debido a esto, la película cae en un clasismo whitexican más cercano a la telenovela de Televisa o Azteca. Vamos, básicamente Los ricos también lloran 2.0, solo que más pretenciosa e inductiva en medio del barro negro oaxaqueño, la talavera poblana y los textiles chiapanecos. Ahora vamos con lo bueno, y que es muy bueno, debido a que se trata del proceso de principio a fin de cómo se va presentando la enfermedad no solo en Lena, sino en toda la familia y amistades que arropan el proyecto de la protagonista con una mezcla de amor y dolor
por la pérdida inminente. Andrea Martínez maneja la historia con una claridad asombrosa y un temple admirable, debido en parte a que es una historia personal y que se entiende como una ficción a manera de liberación, a manera de cerrar un ciclo personal. Así que, si pasan por alto el entorno de telenovela setentera y logran pasar los tediosos primeros minutos de la película, van a descubrir una historia hecha con amor y respeto a un tema sumamente doloroso y, por desgracia, muy común en todas las clases sociales de cualquier país del mundo por igual. Mi nombre, Saúl Arellano, pero me encuentran en redes sociales como Saúl Montoro, en Twitter, Instagram y Facebook. Que tengan una emotiva función de cine y nos escuchamos en la siguiente sección. Bye bye. Pásenla maravillosamente bien. Nos vemos la siguiente semana y lo espero todos los días en punto de las 6 en MBS Noticias. Cuídense mucho. Bye bye.